Buenas noches. Vamos a presentar acá la prueba SQL. Mi nombre es Giancarlo Soto. Nos dan el siguiente modelo, dos tablas, una llamada película, una llamada tab. Tienen un modelo de muchos a muchos, por lo cual debemos crearle una tercera tabla para que sea un modelo de uno a muchos. Creamos esta tercera tabla que se llama película tab, la cual va a contener dos foreign key, una llamada ID película y la otra ID tags. Nos dice que debemos crear las tablas, crear el modelo correspondiente respetando las claves primarias foráneas y los tipos de datos. Vamos a crear la base de datos. Creamos los scripts. Vamos a crear las tablas correspondientes y insertar los valores. Ya. Así que creamos las tablas correspondientes e insertamos los valores. Create database no puede ser ejecutado dentro de un bloque de transición. Ya, disculpa. A partir de aquí. Ahora sí. Ya, se insertaron, se crearon las tablas películas, la tabla tab y la nueva tabla películas tab, que va a contener una foreign key llamada ID película referenciada desde la tabla película a través del ID, una segunda foreign key que es ID tag referenciada de la tabla tags a través del ID, y ingresamos los valores correspondientes de cada una de ellas. Luego nos dice que cuenta la cantidad de tab que tiene cada película. Si una película no tiene tab, debe mostrar 0. Nos dice que la primera película con ID 1 tiene 3 tags asociados. La película con el ID 2 tiene 2 tags asociados. El resto de las películas no tienen tag asociado, ya que el requerimiento nos indica eso: insertar 5 películas. Insertamos las 5 películas, los 5 tags, y nos dice que la película 1 contiene 3 tags, el tag 1, 2 y 3, y la película 2 contiene 2 tags, el 4 y el 5. Luego tenemos el requerimiento número 4, que nos dan otro modelo, lo cual son 3 tablas. Son estas 3 tablas: preguntas, usuarios y respuestas. Nos dice crear las tablas correspondientes respetando los tipos, los nombres, tipos, claves primarias y foráneas, y debemos agregar 5 preguntas, 5 usuarios. Nos dice que la pregunta número 1 está contestada 2 veces por 2 usuarios diferentes. La pregunta con ID 1 por 2 usuarios diferentes. La pregunta con ID 2 respondida por un usuario correctamente, y las otras 3 preguntas deben estar contestadas. La pregunta 3, 4 y 5 deben estar con las preguntas 3, 4 y 5 deben estar contestadas por incorrectamente, independientemente de los usuarios que sean. Ya, así que vamos a crear las tablas correspondientes e ingresamos los valores de cada una de ellas. Ya, esto que está acá. A partir de acá, y se insertaron los valores y se crearon las tablas preguntas con los valores, la cual van a tener una primary key, que es el ID. La tabla usuarios contiene una primary key, que es el ID, y ya insertamos los valores. La tabla respuesta contiene una foreign key, contiene una foreign key. Una primary key contiene, que es el ID, una foreign key, que es el usuario ID referenciado de la tabla usuarios a través del ID. Otra foreign key que se llama pregunta ID referenciada a la tabla preguntas a través del ID y sus valores correspondientes. Luego nos dice
Nos dice cuál es la cantidad de respuestas correctas totales por usuario, independientemente de la pregunta. No. El usuario con el ID 1 contestó una pregunta, el usuario con ID 3 contestó una pregunta y el usuario con ID 5 contestó una pregunta. Aquí aplicamos dos left join. El primer left join lo aplicamos de la tabla usuarios con la tabla respuesta, donde el ID de la tabla usuario es igual al usuario ID de la tabla respuesta. El segundo left join lo hacemos con la tabla pregunta, donde el ID pregunta de la tabla respuesta va a ser igual al ID de la tabla pregunta. Aplicamos una condición que es el where, donde la respuesta de la tabla respuestas va a ser igual a la respuesta correcta de la tabla pregunta. Lo agrupamos a través del nombre de usuario y el ID del usuario. Tenemos el siguiente requerimiento. Nos dice por cada pregunta, en la tabla pregunta cuenta cuántos usuarios respondieron correctamente. Y la pregunta número 1, ¿cuál es la capital de Francia? La contestaron 2 veces correctamente. Y la pregunta 2, ¿cómo se escribe hello en español? La contestaron una vez correctamente. Luego tenemos el requerimiento número 8. Que nos dice implementar un borrado en cascada de las respuestas al borrar un usuario. Prueba la implementación borrando el primer usuario. Alteramos la tabla respuesta, le aplicamos un draw constraint. En la foreign key llamada respuesta de usuario IDFK le agregamos nuevamente la foreign key, que es usuario ID, referenciada de la tabla usuario a través del ID, y le aplicamos el onTheLane cascade. Se alteró la tabla tranquilamente, verificamos si se agregó el borrado en cascada, nos conectamos a la base de datos y se aplicó el onDelay cascade, ¿cierto? Correctamente. ¿Qué hacemos? Borramos el usuario con ID número 1, se borró, verificamos, se borró, no está el usuario con ID 1, y seleccionamos la tabla respuesta donde no debería estar la respuesta que contestó el usuario con ID 1. El usuario con ID 1 no está, por lo tanto se aplicó correctamente el borrado en cascada. ¿Ya? El requerimiento número 9 dice, crea una restricción que impide insertar usuarios menores de 18 años. Alteramos la tabla usuario, le agregamos una restricción llamada CHK de tipo chat, donde el usuario, donde la edad sea mayor o igual a 18. En este caso la restricción dice que no porque si vemos la tabla hay un usuario que tiene edad 16. ¿Qué hacemos? Modificamos la tabla, la actualizamos, la actualizamos, se actualizó correctamente, si verificamos, ya se ha cambiado la edad del usuario ID 4 y ahora sí aplicamos la restricción de tipo check. Se aplicó. Si queremos ver si se aplicó, nos vamos nuevamente, la vemos y aquí se aplicó la restricción de tipo check. ¿Qué hacemos acá? Verificamos y nos dice el nuevo registro para la relación de usuarios viola la restricción de tipo check. Igualmente podemos verificar si se agrega. Ya, claro. Si se agrega correctamente, si es mayor de 18 años y si se agregó. ¿Sí? Aquí tenemos. Luego tenemos el requerimiento número 10, que sería el último, y nos indica que alterar la tabla existente de usuarios agregando el campo email, que debe tener la restricción de ser único. Agregamos primero, alteramos la tabla agregando el campo email, se agregó. Luego alteramos la tabla de usuarios agregando la condición,
agregando la restricción de que el email sea único, verificamos si la restricción fue agregada correctamente y tenemos email único. Aquí está, ya. Entonces ahora verificamos y nos dice que llave de duplicidad viola la restricción única, ya que aquí estamos modificando todo el campo, el campo llamado email, donde todos los registros van a tener el mismo email, pero como tenemos la restricción de que el email sea único, nos va a dar ese error. Y aquí simplemente agregamos un email donde el ID del usuario sea 1. Verificamos la tabla usuario y aquí se agregó correctamente. Esto sería toda la presentación de la prueba SQL. Vale, muchísimas gracias.